A medida que la campaña de bombardeo estratégico ruso sobre Ucrania tiene cada vez más alcance y ciertamente cada vez más importancia en el conflicto, los rusos han tenido que acelerar el ritmo de destrucción de las defensas antiaéreas ucranianas, empleando todos los medios que tienen a su disposición. Y es que si bien la Federación de Rusia tiene un reducido número de cazas de quinta generación operando en Ucrania, en realidad el grueso de las misiones de ataque son ejecutadas por cazas de 4.5 generación, como lo son el Sukhoi 30, el Sukhoi 34 y el Sukhoi 35. Siendo que los cazas rusos Sukhoi 35 se han mostrado especialmente útiles en misiones de supresión de defensas antiaéreas, actuando como en lo que los Estados Unidos son conocidos como cazas Growler, o cazas especializados en la guerra radioelectrónica, cazas como el EA-18G Growler, que en su mayoría es empleado en la supresión de defensas antiaéreas enemigas. Y es que el Sukhoi 35 resulta ideal para estas tareas, pues aparte de su renombrado radar principal Irbis-E, también cuenta con dos matrices AESA N036B101 que portan los cazas Sukhoi 35 en los bordes de ataque de las alas y que pueden actuar ya sea como radares suplementarios o como sistemas de guerra electrónica de alta potencia, los cuales tienen la capacidad de cegar a los radares enemigos. Sin embargo, estos conjuntos de guerra electrónica no pueden destruir a un radar enemigo por sí mismo, solo le permiten al caza ruso acercarse lo suficiente para lanzar sus armas especializadas, que en este caso son misiles antirradiación o antirradares KH-31P, que en sus versiones más modernas tienen un alcance efectivo de 110 kilómetros y pueden volar hacia sus objetivos a velocidades de hasta Mach 3. Y el resultado final de todo este conjunto de aviónica, sensores y armamento es que los cazas Sukhoi 35 pueden volar directamente hacia los S-300 ucranianos, lanzar sus misiles antirradiación y destruir efectivamente a las defensas antiaéreas ucranianas. Y de hecho existen pocos ejemplos tan gráficos como este asentamiento de S-300 ucraniano destruido en Zaporilla hace apenas un par de meses, y que nos muestra cómo los cazas Sukhoi 35 están suprimiendo sistemáticamente las defensas ucranianas. Sin embargo, para la aviación militar rusa, uno de los principales retos al combatir en Ucrania es el constante suministro, no solo de sistemas S-300 desde Occidente, sino también de sistemas mucho más móviles y de menor alcance, que en conjunto forman una defensa antiaérea escalonada que tiene que ser destruida con precisión para evitar pérdidas innecesarias. Mientras que los países occidentales también han enviado grandes cantidades de lanzadores portátiles, mejor conocidos como Manpads, que presentan un nuevo problema, y es que estos sistemas no pueden ser destruidos, y evitar su uso implica básicamente la destrucción de todos los combatientes en tierra, algo que simplemente no es posible, a menos que vayas a utilizar armas de destrucción masiva. Y es que el uso de los Manpads y los derribos, los contados derribos de cazas rusos que se han logrado con estas armas, han confundido a muchos que proclaman que Rusia no tiene la superioridad aérea en Ucrania, pero la realidad es que tener sistemas Manpad no significa que tienes la superioridad aérea o que siquiera la estás disputando. Un claro ejemplo de ello es que durante sus campañas en Medio Oriente, los Manpads se cobraron una gran cantidad de aeronaves estadounidenses y de sus aliados de la OTAN. Sin embargo, sabemos que estas naciones tenían una superioridad aérea total al enfrentarse incluso a naciones que no tenían una fuerza aérea, pero que les estaban infringiendo bajas aéreas. Por lo que de esta manera la aviación rusa continúa manteniendo la superioridad aérea en Ucrania,
aunque en este escenario en específico enfrenta otros desafíos importantes como los constantes vuelos AWACS y de sistemas de alerta temprana de la OTAN, que avisan de todos sus movimientos en tiempo real a los ucranianos y que de hecho han vuelto menos efectivas las incursiones aéreas de los rusos. Esto obliga a los rusos a volar más bajo para no ser detectado por estos AWACS, pero a su vez los arriesga de nuevo a sufrir pérdidas por el fuego de Manpads. Simplemente, Rusia se está adaptando lo mejor que puede a un escenario bastante complejo, donde evidentemente Ucrania no lucha sola, donde se le están reponiendo los sistemas antiaéreos constantemente, se reponen sus casas constantemente, y de hecho, los sistemas AWACS de la OTAN comienzan a reemplazar las propias estaciones de los ucranianos destruidas en el terreno.